Sofía Mendoza nunca pensó que un simple antojo de café cambiaría su vida para siempre. Esa tarde de jueves, salió más temprano de su trabajo en la oficina de contabilidad y decidió pasar por el café de esquina que tanto le gustaba, el Rincón Dorado, a solo 3 cuadras de su casa en la colonia Roma. Al acercarse a la ventana, lo que vio la dejó helada. Ahí estaba Roberto, su esposo de 8 años, tomado de la mano con una mujer joven de cabello rubio. No era cualquier mujer. Era Daniela, la secretaria de su propia oficina, la misma que siempre la saludaba con una sonrisa falsa cada mañana. Roberto acariciaba el rostro de Daniela con una ternura que hacía años no le demostraba a ella. Se besaron apasionadamente, sin importarles quién los viera. Sofía sintió como el mundo se desplomaba bajo sus pies. Con las manos temblorosas, sacó su celular y tomó varias fotos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Sin hacer ruido, se alejó del lugar y caminó hacia su casa como zombi, con la mente en blanco. Esa noche, Roberto llegó a casa como si nada hubiera pasado. Le dio un beso rutinario en la frente y se sentó a cenar mientras le platicaba sobre su difícil día en la oficina de seguros. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, le preguntó Sofía, fingiendo normalidad. Pues ya sabes, muchas juntas, muchos clientes pesados. No salí ni a comer, mintió Roberto sin inmutarse. ¿Y tú qué tal? Sofía lo observó con detenimiento. ¿Cómo podía mentir tan tranquilamente? ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? Esa madrugada, mientras Roberto roncaba, Sofía revisó su celular. Encontró mensajes borrados, pero logró recuperar algunos. Los mensajes con Daniela confirmaron sus peores temores. Llevaban 6 meses viéndose en secreto. Te amo, Roberto. Ya no soporto fingir en la oficina, decía uno de los mensajes. Pronto me divorciaré, mi amor. Solo necesito el momento perfecto, respondía él. Sofía lloró en silencio. 8 años de matrimonio, 8 años de sacrificios, de apoyarlo cuando perdió el trabajo, de cuidar a su mamá cuando estuvo enferma, todo para esto. Al día siguiente, Sofía llamó enferma al trabajo. No podía ver la cara de Daniela sin explotar. Se quedó en casa pensando, planeando. Roberto se fue temprano, seguramente para verse con su amante. Sofía no era una mujer vengativa por naturaleza, pero algo dentro de ella había cambiado. No iba a quedarse con los brazos cruzados. No iba a ser la esposa tonta que descubre la infidelidad y se limita a llorar. Llamó a su hermana Claudia, la única persona en el mundo en quien confiaba completamente. Claudia, necesito verte urgentemente, le dijo. 1 hora después, su hermana estaba en su sala, escuchando toda la historia con la boca abierta. Ese desgraciado, y esa víbora de Daniela, exclamó Claudia. Sofía, tienes que divorciarte ya mismo. No, Claudia, eso es exactamente lo que él quiere. Él va a planear todo para quedar bien, para que yo quede como la mala del cuento. No le voy a dar esa satisfacción. Claudia conocía esa mirada en los ojos de su hermana. Sofía era la tranquila de las dos, pero cuando se enojaba de verdad, era imparable. ¿Qué tienes en mente? Venganza, hermana, pero no cualquier venganza. Una que nunca olvide. Sofía se convirtió en detective. Durante los siguientes días, siguió a Roberto discretamente. Documentó todos sus movimientos. Tomó fotos y videos. Descubrió que no solo se veían en el café, sino que habían estado en hoteles, restaurantes caros, e incluso en el departamento de Daniela. También investigó las finanzas de Roberto. Como tenían cuentas separadas desde que él perdió el trabajo hace 3 años, ella no tenía acceso directo a sus movimientos, pero Sofía era contadora y tenía sus métodos. Descubrió que Roberto había estado gastando mucho dinero en regalos para Daniela, joyería, ropa cara, cenas en restaurantes exclusivos, dinero que supuestamente no tenía, dinero que le pedía prestado a ella con excusas de gastos del trabajo o emergencias familiares. Pero lo más grave llegó cuando encontró documentos que Roberto había escondido en el garaje. Había estado consultando con un abogado sobre el divorcio desde hace 4 meses, y había estado moviendo dinero de sus inversiones conjuntas a cuentas que ella no conocía. No solo le era infiel, la estaba robando. Sofía regresó al trabajo el lunes, dispuesta a enfrentar a Daniela, pero para su sorpresa, se encontró con que no era la única que sabía el secreto. Carmen, la recepcionista de la oficina, se le acercó durante el descanso.
Sofía, sé que no es mi asunto, pero necesitas saber algo sobre Daniela, le dijo en voz baja. Carmen le contó que había visto a Daniela con Roberto varias veces, y que no era el único hombre casado con el que salía. También estaba viéndose con el licenciado Ramírez del piso de arriba, quien también estaba casado. Esa mujer es una cazafortunas profesional, Sofía, y todos en la oficina lo saben, pero nadie se atreve a decir nada porque tiene influencias. Sofía sintió una mezcla de ira y alivio. Por un lado, confirmaba que Roberto era solo una más de las víctimas de Daniela. Por otro, le daba más munición para su plan. Esa misma tarde recibió una llamada inesperada. Era María Elena, la esposa del licenciado Ramírez. Disculpe que la moleste, señora Mendoza. Conseguí su número a través de una amiga. Necesito hablar con usted sobre nuestros esposos y cierta persona que conocemos. Sofía y María Elena se reunieron en un café discreto en la colonia del Valle. María Elena era una mujer elegante de unos 50 años, con una presencia que imponía respeto. Habían llegado a las mismas conclusiones por caminos diferentes. Mi esposo también está siendo manipulado por esa mujer, le dijo María Elena, pero a diferencia del suyo, el mío tiene mucho más que perder. Es socio de un despacho importante y está a punto de ser nombrado magistrado. María Elena le mostró fotos y documentos que había recopilado. Daniela había estado chantajeando sutilmente a su esposo, amenazando con hacer pública su relación si no le daba dinero y regalos cada vez más caros. Propongo que unamos fuerzas, le dijo María Elena. Sola, cada una puede lastimar a su esposo, pero juntas, podemos destruir completamente a Daniela y hacer que nuestros maridos rueguen por nuestro perdón. Sofía la miró con admiración. Esta mujer sabía de venganza. Estoy dentro, le respondió, pero quiero que sea algo que nunca olviden, que cuando vean su reflejo en el espejo, recuerden lo que nos hicieron. María Elena sonrió con una frialdad que daba escalofríos. Querida, cuando termine conmigo, van a desear nunca haber nacido. Durante las siguientes 2 semanas, Sofía y María Elena trabajaron como un equipo de élite. Cada una aportaba sus habilidades. Sofía era experta en finanzas y contabilidad, mientras que María Elena tenía contactos en los medios de comunicación, la sociedad y el gobierno. El plan era complejo pero efectivo. Fase 1. Recopilar toda la evidencia posible de las infidelidades y los manejos financieros irregulares. Fase 2. Infiltrarse en el círculo social de Daniela para conocer sus debilidades y secretos. Fase 3. Preparar una exposición pública que destruyera la reputación de los 3 traidores. Fase 4. Atacar financieramente, asegurándose de que tanto Roberto como el licenciado Ramírez perdieran todo lo que pudieran perder legalmente. Fase 5. El golpe de gracia, algo tan humillante que nunca pudieran recuperarse socialmente. Carmen, la recepcionista, se había unido secretamente al plan. Ella les proporcionaba información desde adentro de la oficina y había descubierto algo muy interesante. Daniela había estado robando dinero de la cuenta de gastos menores de la empresa. Todo comenzaba a tomar forma. María Elena contrató a un investigador privado para que se acercara a Daniela, haciéndose pasar por un empresario rico recién divorciado. El investigador, que se hacía llamar Alejandro, era atractivo y convincente. En menos de una semana, Daniela había mordido el anzuelo. Comenzó a coquetear con Alejandro, quien la invitó a cenas caras y eventos sociales exclusivos. Durante estas salidas, Daniela, creyendo que había encontrado a su próxima víctima, comenzó a confesar todos sus secretos. Les contó cómo manipulaba a los hombres casados, cómo los chantajeaba emocionalmente, e incluso presumió sobre cómo había logrado que Roberto y el licenciado Ramírez le compraran un coche y un departamento respectivamente. Pero lo más impactante fue cuando confesó que tenía planes de embarazarse de uno de los dos para asegurar su futuro económico y que ya había comenzado a sabotear sus métodos anticonceptivos. Todo quedó grabado en video de alta calidad. Mientras tanto, Sofía había descubierto que Roberto había vaciado la cuenta de ahorros que tenían para comprar una casa y que había falsificado su firma en varios documentos para sacar préstamos a su nombre. Era momento de la fase final. María Elena organizó una cena benéfica elegante en un salón exclusivo de Polanco, supuestamente para recaudar fondos para un orfanato.
Invitó a toda la alta sociedad mexicana, incluyendo empresarios, políticos, periodistas y socialites. Por supuesto, también invitó a Roberto, al licenciado Ramírez y a Daniela. Los tres llegaron por separado, sin saber que era una trampa. Roberto llegó nervioso, preguntándose por qué su esposa de repente quería acompañarlo a eventos sociales después de años de evitarlos. Daniela llegó del brazo de Alejandro, presumiendo su nueva conquista. El licenciado Ramírez llegó solo, diciendo que su esposa estaba enferma. Durante la cena, todo parecía normal. Las conversaciones fluían, la comida estaba exquisita, y todos parecían estar pasándola bien. Roberto incluso le dijo a Sofía que se veía hermosa esa noche, algo que no hacía en meses. Pero después de los postres, María Elena tomó el micrófono. Queridos amigos, antes de continuar con nuestra hermosa velada benéfica, me gustaría compartir con ustedes una pequeña presentación sobre la importancia de la honestidad y la fidelidad en nuestras relaciones. Roberto, Daniela y el licenciado Ramírez se pusieron pálidos. Las luces se atenuaron y apareció una pantalla gigante. María Elena comenzó su presentación con una sonrisa helada. En un mundo lleno de engaños, es importante reconocer a las personas que viven dobles vidas. Comenzó, por ejemplo, personas que aparentan ser fieles esposos, pero en realidad, en la pantalla aparecieron las fotos de Roberto con Daniela en el café, besándose apasionadamente. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. O personas que aparentan ser profesionales respetables, pero en realidad son. Aparecieron las fotos del licenciado Ramírez con Daniela en un hotel. El murmullo se convirtió en exclamaciones ahogadas. Y por supuesto, no podemos olvidar a las personas que aparentan ser víctimas inocentes, pero en realidad son. En la pantalla comenzó a reproducirse el video de Daniela confesando sus planes de chantaje, manipulación y robo. Su voz llenó el salón mientras explicaba detalladamente cómo había manipulado a ambos hombres. Roberto se levantó de su silla, tratando de irse, pero encontró que todas las salidas estaban bloqueadas discretamente por personal de seguridad. Daniela gritó que todo era falso, pero su propia voz en el video la traicionaba. El licenciado Ramírez simplemente se quedó sentado, con la cabeza entre las manos, sabiendo que su carrera política había terminado. Pero eso no era todo. María Elena había invitado a periodistas de los principales medios de comunicación, quienes estaban grabando todo discretamente. Pero esperen, hay más, continuó María Elena. No solo se trata de infidelidad, también se trata de robo y fraude. En la pantalla aparecieron los documentos que comprobaban cómo Roberto había robado dinero de las cuentas conjuntas con Sofía, cómo había falsificado su firma y cómo había estado planeando dejarla sin nada en el divorcio. También aparecieron los documentos que mostraban cómo el licenciado Ramírez había estado usando dinero de su despacho para mantener a Daniela, y cómo Daniela había estado robando de la empresa donde trabajaba. Y ahora la cereza del pastel, dijo María Elena. Quiero presentarles al investigador privado que se hizo pasar por Alejandro, quien nos ayudó a descubrir toda la verdad. Alejandro se quitó la peluca y los lentes, revelando que en realidad era una mujer, Patricia Morales, una de las investigadoras privadas más respetadas del país. Daniela se desmayó. Roberto comenzó a suplicar perdón públicamente, arrodillándose frente a Sofía. El licenciado Ramírez salió corriendo del lugar, pero los periodistas lo siguieron. La noticia estalló en todos los medios de comunicación al día siguiente. El escándalo del café de esquina se convirtió en el chisme más grande de la Ciudad de México. Roberto perdió su trabajo inmediatamente. Su jefe le dijo que no podía tener empleados de dudosa reputación moral. Además, Sofía había presentado demandas por robo y fraude, con todas las pruebas necesarias. El licenciado Ramírez no solo perdió su oportunidad de ser magistrado, sino que su despacho lo expulsó como socio. Su esposa María Elena pidió el divorcio públicamente y se quedó con todo gracias al acuerdo prenupcial que él había olvidado que firmaron. Daniela fue arrestada por robo y fraude. La empresa donde trabajaba presentó cargos formales, que además descubrieron que había estado usando su posición para conseguir información confidencial que vendía a la competencia. Pero para Sofía, esto era solo el comienzo. Roberto regresó a casa esa noche, esperando encontrar a una Sofía furiosa, pero dispuesta a perdonar.
En cambio, encontró maletas empacadas y un sobre con papeles legales. «Sofía, ¿podemos hablar de esto?», le suplicó. «Todo fue un error. Ella me manipuló, me engañó. Ahora resulta que tú eres la víctima», le respondió Sofía fríamente. «Los papeles que están en ese sobre son muy interesantes. Son copias de todos los documentos donde falsificaste mi firma, todos los préstamos que sacaste a mi nombre y todos los retiros que hiciste de nuestras cuentas conjuntas». Roberto abrió el sobre con manos temblorosas. Además de las copias, había una carta de un despacho de abogados muy prestigioso informándole que enfrentaría cargos criminales por robo, fraude y falsificación de documentos. «También vas a encontrar muy interesante la factura que está ahí», continuó Sofía. «Es del investigador forense que revisó nuestra computadora. Encontró todos los mensajes que borraste, todos los emails y todos los archivos que creías que habías eliminado para siempre». Roberto se desplomó en el sofá. «¿Qué quieres? ¿Dinero? Te puedo devolver todo». «No quiero tu dinero sucio, Roberto. Quiero justicia». Sofía había contratado al mejor abogado de divorcios de la ciudad, recomendado por María Elena. Con todas las pruebas que tenía, el caso era sencillo. No solo se quedó con la casa, el coche y todos los bienes que habían adquirido durante el matrimonio, sino que Roberto tuvo que pagarle una compensación por todos los daños emocionales y financieros que le había causado. Pero Sofía tenía una carta más bajo la manga. Durante sus investigaciones, había descubierto que Roberto tenía una cuenta secreta en el extranjero, donde había estado moviendo dinero durante años, evadiendo impuestos. Esta información se la pasó anónimamente al SAT. Roberto no solo perdió todo lo que tenía legalmente, sino que enfrentó una auditoría fiscal que lo dejó en bancarrota completa. Daniela, mientras tanto, había perdido todo: su trabajo, su reputación, su libertad y sus novios ricos. Desde la cárcel, le mandó una carta a Sofía pidiendo perdón, pero Sofía la tiró a la basura sin leerla completa. 6 meses después del escándalo, Sofía era una mujer completamente diferente. Había perdido peso, cambiado de look y tenía una confianza en sí misma que nunca antes había sentido. Con el dinero de la compensación del divorcio y el dinero recuperado de las cuentas que Roberto había vaciado, decidió poner su propia empresa de contabilidad forense, especializada en descubrir fraudes matrimoniales. Su primera cliente fue una mujer en una situación muy similar a la que ella había vivido. Después llegaron más y más. Aparentemente, había muchas mujeres en la Ciudad de México que necesitaban sus servicios. María Elena se había convertido en su mejor amiga y socia de negocios. Habían creado una red de mujeres que se apoyaban mutuamente para desenmascarar a hombres infieles y mujeres cazafortunas. Carmen dejó su trabajo en la antigua oficina y se convirtió en la recepcionista de la nueva empresa de Sofía. Todo parecía perfecto, pero Sofía tenía la sensación de que algo faltaba. Un año después del escándalo, cuando Sofía pensaba que todo había terminado, recibió una llamada que cambió todo. «Señora Mendoza, habla la licenciada Jiménez del penal de Santa Marta. Daniela Rodríguez quiere hablar con usted. Dice que tiene información muy importante que le interesará». Sofía dudó. No quería volver a ver la cara de esa mujer, pero su curiosidad pudo más. Cuando llegó al penal, encontró a una Daniela irreconocible. El cabello rubio había crecido, mostrando sus raíces negras. Había subido de peso y se veía años más vieja. «Sofía, gracias por venir», le dijo con voz quebrada. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitas saber la verdad». «¿Cuál verdad? Ya sé todo lo que necesito saber». No sabes nada». Daniela la miró directamente a los ojos. «Roberto no era solo mi amante, era mi hermano». Sofía sintió como si el mundo se detuviera. «¿Qué dijiste? Roberto Mendoza no es su verdadero nombre. Su verdadero nombre es Roberto Rodríguez. Es mi hermano mayor, y los dos hemos estado estafando a mujeres durante años». Daniela le contó una historia que sonaba como película de terror. Roberto y ella eran hermanos que habían crecido en un orfanato y desde adolescentes habían desarrollado un sistema para estafar a mujeres. Roberto se acercaba a mujeres trabajadoras y estables, se casaba con ellas o se hacía pasar por su novio formal, y mientras tanto, Daniela conseguía trabajo cerca de ellas
para obtener información financiera y personal. Una vez que tenían toda la información necesaria, Roberto vaciaba las cuentas, vendía las propiedades, y los dos desaparecían para comenzar de nuevo en otra ciudad. Sofía, fuiste diferente, le dijo Daniela. Roberto se enamoró de ti de verdad. Por eso duramos tanto tiempo en esta ciudad. Por eso no nos fuimos después de los primeros años como era el plan original. Esos son mentiras, le gritó Sofía. Si se había enamorado de mí, ¿por qué me estaba robando? Porque yo lo convencí. Le dije que ya habíamos estado demasiado tiempo aquí, que era peligroso, que teníamos que irnos. El plan era robarte todo y desaparecer, pero Roberto seguía retrasando el momento final. Sofía se levantó de la silla, mareada. ¿Dónde está Roberto ahora? No sé. Después del escándalo desapareció. Pero Sofía, hay algo más que necesitas saber. Daniela sacó una carta arrugada de su bolsillo. Esta carta llegó para ti hace 2 meses. Los guardias me la dieron porque pensaron que era para mí. Sofía tomó la carta con manos temblorosas. La letra era de Roberto. Mi querida Sofía, si estás leyendo esta carta, significa que Daniela cumplió su palabra de entregártela. Sé que no tengo derecho a escribirte, y mucho menos a pedirte que leas esto, pero necesito que sepas algunas cosas. Todo lo que Daniela te dijo es cierto. Somos hermanos, y sí, hemos estafado a muchas mujeres, pero también es cierto que contigo fue diferente. Cuando te conocí, tenía planeado hacer lo mismo que siempre hacía, pero algo cambió. Tú cambiaste. Tu bondad, tu inteligencia, la forma en que me cuidaste cuando perdí el trabajo. Por primera vez en mi vida sentí lo que era el amor verdadero. Sé que esto no justifica nada. Sé que te traicioné de la peor manera, pero quería que supieras que los últimos años, cuando dejé de seguir los planes de Daniela, cuando realmente traté de ser un buen esposo, esos fueron reales. El error fue no haber tenido el valor de confesarte todo desde el principio. El error fue seguir manteniendo contacto con Daniela. El error fue permitir que ella me convenciera de volver a los viejos hábitos. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que si existiera la reencarnación, me gustaría volver a nacer para conocerte de nuevo y hacer las cosas bien. Te voy a amar hasta el día que me muera. Roberto P.D. El dinero que saqué de tus cuentas está en una cuenta en el Banco Azteca bajo el nombre de María Sofía Mendoza, tu segundo nombre y mi apellido falso. El número de cuenta es 4-789-5632-198-7T-694. Es todo lo que tengo. Es todo lo que soy. Es tuyo. Sofía terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. No sabía si eran lágrimas de tristeza, rabia o alivio. 3 meses después, Sofía estaba sentada en el mismo café donde había descubierto la traición, el Rincón Dorado. Pero esta vez no estaba sola. A su lado estaba Alejandro, el verdadero Alejandro, un arquitecto divorciado que había conocido en una de las reuniones de su grupo de apoyo. Habían comenzado como amigos. Alejandro también había sido víctima de una infidelidad y entendía perfectamente por lo que Sofía había pasado. Poco a poco, la amistad se había convertido en algo más. ¿Estás segura de que quieres hacer esto aquí?, le preguntó Alejandro tomando su mano. Sí, aquí es perfecto. Aquí terminó mi vida anterior y aquí quiero que comience la nueva. Sofía había decidido cerrar este capítulo de su vida de la única manera que tenía sentido para ella, perdonando. No porque Roberto se lo mereciera, sino porque ella se lo merecía a sí misma. Había recuperado todo el dinero de la cuenta que Roberto le había dejado, más de lo que él había robado originalmente. Había usado ese dinero para expandir su empresa y para crear una fundación que ayudaba a mujeres víctimas de fraude matrimonial. Roberto nunca había vuelto a aparecer. Algunos decían que había huido del país, otros que había cambiado de identidad nuevamente. Sofía había decidido que no le importaba. El Roberto que ella había amado tal vez nunca había existido realmente, pero los sentimientos que ella había tenido sí fueron reales, y esos sentimientos la habían hecho crecer como persona. Daniela había salido de la cárcel después de cumplir su sentencia reducida por cooperar con las autoridades. Se había mudado a otra ciudad y, según las últimas noticias que tenía Sofía, estaba trabajando en un supermercado y viviendo con una tía. María Elena se había vuelto a casar con un viudo encantador que conoció en un viaje a Europa y era completamente feliz.
¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Le dijo Sofía a Alejandro mientras tomaban su café. ¿Qué? Que Roberto pensaba que me estaba destruyendo, pero en realidad me estaba liberando. Me obligó a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Me obligó a convertirme en la mujer que siempre debí ser. Alejandro sonrió y alzó su taza. Por las segundas oportunidades. Por las segundas oportunidades, brindó Sofía. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Sofía Mendoza supo que su venganza había sido perfecta, no porque hubiera destruido a Roberto y Daniela, sino porque se había reconstruido a sí misma. A veces, la mejor venganza no es hacer que tus enemigos sufran. A veces, la mejor venganza es ser feliz a pesar de ellos. Epílogo. 5 años después. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de seda color marfil de la oficina más grande del edificio corporativo en Santa Fe. Sofía Mendoza Herrera se encontraba de pie frente al ventanal panorámico, observando la ciudad que una vez la había visto caer y ahora la veía triunfar de manera espectacular. Su empresa, Mendoza & Associates, investigación forense y justicia matrimonial, se había convertido en la más prestigiosa de México en su campo. Lo que había comenzado como una venganza personal, se había transformado en una misión de vida que había ayudado a cientos de mujeres y hombres a desenmascarar traiciones y recuperar lo que legítimamente les pertenecía. La oficina reflejaba el éxito que había construido: muebles de diseño italiano, obras de arte mexicano contemporáneo y una biblioteca jurídica que era la envidia de los abogados más prestigiosos del país. En la pared principal colgaba un cuadro que había mandado hacer especialmente, una representación artística del café El Rincón Dorado, pero transformado en un fénix dorado que renacía de las cenizas. «Buenos días, jefa», la saludó Carmen, quien ahora era la directora administrativa de la empresa, entrando con una taza de café humeante y una sonrisa radiante. «Tienes una agenda muy interesante hoy». Carmen había florecido en estos 5 años. Ya no era la recepcionista tímida que pasaba desapercibida en una oficina gris. Ahora vestía trajes elegantes. Había terminado una maestría en administración de empresas que Sofía le había patrocinado y se había convertido en una de sus confidentes más cercanas y valiosas. «Cuéntame», dijo Sofía tomando la taza y inhalando el aroma. «¿Qué sorpresas me tienes preparadas?» Primero, la entrevista con Televisa a las 10:00 sobre el nuevo libro. Segundo, la reunión con los inversionistas japoneses que quieren franquiciar el modelo en Asia a las 12:00. Y tercero, Carmen hizo una pausa dramática. «¿Tienes una visita inesperada?», que insistió en verte sin cita previa. Sofía arqueó una ceja. En 5 años había aprendido que las visitas inesperadas rara vez traían buenas noticias. «¿Quién es?» «Roberto Mendoza». El nombre cayó como una bomba en la tranquilidad matutina. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero inmediatamente se sorprendió de que fuera solo eso. Ya no había dolor, ya no había rabia descontrolada, solo una curiosidad fría y calculada. «¿Dónde está?» «En la sala de espera del piso de abajo. Los de seguridad lo registraron completamente. No trae nada peligroso, pero se ve muy diferente». Sofía asintió lentamente. Había sabido que este momento llegaría algún día. Roberto no era el tipo de hombre que desaparecía para siempre. Su ego no se lo permitiría. «Dale 15 minutos más de espera y después hazlo subir. Quiero que estés presente durante toda la conversación y que todo quede grabado. También llama a Alejandro y dile que venga lo antes posible». Alejandro Herrera, ahora su esposo de 2 años, se había convertido en mucho más que su pareja sentimental. Era su socio de negocios, su mejor amigo, y la prueba viviente de que el amor verdadero sí existía cuando se basaba en honestidad, respeto y admiración mutua. Su arquitectura especializada en espacios de sanación había complementado perfectamente el trabajo de Sofía, y juntos habían creado un imperio empresarial que ayudaba a reconstruir vidas destrozadas. 15 minutos después, las puertas del elevador se abrieron, y Sofía vio emerger a un fantasma de su pasado. Roberto había envejecido terriblemente. Su cabello, que antes era abundante y negro, ahora era escaso y completamente gris. Había perdido mucho peso. Su ropa era de segunda mano y claramente no había visitado un dentista en años. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Ya no tenían esa chispa de confianza arrogante que recordaba.
Ahora solo había desesperación y derrota. Sofía, dijo con voz quebrada, gracias por recibirme. Siéntate, Roberto. O debería decir, Roberto Rodríguez, ¿verdad? Sofía se mantuvo de pie, una posición de poder que había aprendido a usar magistralmente en estos años. Roberto se desplomó en la silla como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Veo que recordaste mi verdadero nombre. Recuerdo muchas cosas, Roberto. La diferencia es que ahora las veo con claridad. ¿Qué quieres? Roberto miró alrededor de la oficina lujosa, absorbiendo cada detalle del éxito de Sofía. Vine a explicarte algunas cosas, a pedirte perdón de verdad. Y su voz se quebró, a pedirte ayuda. Sofía sintió una risa amarga brotar de su garganta. ¿Ayuda? ¿El gran estafador Roberto Rodríguez me pide ayuda? Sofía, estos 5 años han sido un infierno para mí. He intentado volver a mi vida anterior, pero no puedo. He intentado estafar a otras mujeres, pero cada vez que lo intento, veo tu cara, veo lo que te hice, y no puedo continuar. Roberto se levantó y comenzó a caminar por la oficina como un animal enjaulado. Perdí todo, Sofía. Todo. No solo el dinero, no solo las propiedades. Perdí mi identidad, perdí mi propósito, perdí. Te perdí a ti. Me perdiste el día que decidiste traicionarme, respondió Sofía firmemente. Ahora dime qué tipo de ayuda necesitas para poder decidir si te la puedo dar o si debo llamar a la policía. Roberto se detuvo frente a la ventana, dándole la espalda. Estoy enfermo, Sofía. Cáncer de pulmón, etapa 4. Los doctores me dan 6 meses de vida, tal vez menos. Un silencio pesado llenó la oficina. Carmen, que había estado tomando notas discretamente, levantó la vista con expresión de shock. ¿Y quieres que sienta lástima por ti?, dijo Sofía después de un momento. No, quiero que me ayudes a hacer algo bien por primera vez en mi vida antes de morir. Roberto se giró hacia ella, y Sofía pudo ver lágrimas genuinas en sus ojos. Tengo información, Sofía. Información sobre una red de estafadores que opera por todo Latinoamérica. Daniela y yo éramos solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Hay cientos de víctimas. Millones de pesos robados, vidas destruidas. Sofía se enderezó. Esto no era lo que esperaba. Continúa. El líder se llama Eduardo Santamaría. Tiene una organización con más de 50 personas trabajando para él. Recluta huérfanos, gente desesperada, les enseña a estafar y se queda con el 70% de las ganancias. Daniela y yo éramos de sus equipos más exitosos. Roberto sacó un sobre amarillo de su chaqueta gastada. Aquí están nombres, direcciones, métodos de operación, cuentas bancarias, todo. 5 años recopilando información porque sabía que algún día querría salir de eso. Sofía tomó el sobre sin abrir. ¿Y qué quieres a cambio? Nada para mí. Ya es muy tarde para mí. Pero quiero que uses tu empresa, tus contactos, tu inteligencia, para destruir a Eduardo y liberar a todas esas personas que están atrapadas en su red. Quiero que les des a todas esas víctimas la oportunidad de obtener la justicia que tú obtuviste. En ese momento se abrieron las puertas del elevador y entró Alejandro, alto, elegante, con esa presencia tranquila pero fuerte que había conquistado el corazón de Sofía. Al ver la situación, inmediatamente se colocó junto a su esposa, sin decir una palabra, pero dejando claro que estaba ahí para lo que ella necesitara. Roberto miró a Alejandro con una expresión extraña. Así que este es el hombre que ocupó mi lugar. Nadie ocupó tu lugar, Roberto, dijo Sofía firmemente. Alejandro se ganó su propio lugar en mi vida siendo todo lo que tú nunca pudiste ser. Honesto, leal y genuinamente bueno. Tienes razón. Roberto bajó la cabeza. Él es el hombre que yo debería haber sido. Alejandro finalmente habló, con esa voz calmada que Sofía tanto amaba. Roberto, no sé cuáles son exactamente tus intenciones, pero quiero que sepas algo. Sofía me ha contado tu historia completa. Sé el daño que le hiciste, pero también sé que, de alguna manera retorcida, tu traición la convirtió en la mujer extraordinaria que es hoy. Así que, de cierta forma, te estoy agradecido. Roberto levantó la vista, sorprendido. Si realmente quieres redimirte, continuó Alejandro, entonces ayúdanos a ayudar a otros. Pero que quede claro, esto no te convierte en héroe, no borra lo que hiciste, y no te garantiza el perdón de nadie. Sofía abrió el sobre y comenzó a revisar los documentos.
Su experiencia de 5 años en investigación forense le permitió evaluar rápidamente la información. Era real, era detallada y era explosiva. Esto podría destruir una red criminal internacional, murmuró. Esa es la idea, dijo Roberto. Es lo único bueno que puedo hacer con el tiempo que me queda. Sofía cerró el sobre y miró a Roberto directamente a los ojos. Voy a aceptar esta información. Voy a usarla para destruir a Eduardo Santamaría y su organización. Pero no lo hago por ti, Roberto. Lo hago por todas las mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Roberto asintió. Es todo lo que puedo pedir. Pero quiero que entiendas algo claramente. Sofía se acercó a él. Esto no cambia nada entre nosotros. No estamos en paz. No somos amigos. No te perdono. Simplemente estoy usando tu culpa para hacer algo positivo. Lo entiendo. Y otra cosa más. Sofía regresó a su escritorio y sacó una tarjeta. Esta es la dirección de un hospicio para enfermos terminales que mi fundación patrocina. Si realmente estás arrepentido, pasa tus últimos meses ayudando a otros en lugar de sintiendo lástima por ti mismo. Roberto tomó la tarjeta con manos temblorosas. Sofía, ¿puedo preguntarte algo? Habla. ¿Alguna vez fuiste feliz conmigo? Aunque sea un momento. Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Alejandro le apretó suavemente la mano, dándole fuerza. Fui feliz con la persona que creí que eras. Fui feliz con una ilusión. Pero esa ilusión me enseñó lo que era posible sentir, y eso me preparó para reconocer el amor verdadero cuando finalmente llegó. Roberto sonrió tristemente. Me alegra saber que no destruí completamente tu capacidad de amar. No le diste ni el poder a mi capacidad de odiar, respondió Sofía. Al final, Roberto, fuiste simplemente irrelevante. Roberto se levantó lentamente. Supongo que esa es la peor venganza de todas. No ser odiada, sino ser nada. La indiferencia es efectivamente más poderosa que el odio, confirmó Sofía. Roberto caminó hacia el elevador. Antes de entrar, se giró una última vez. Sofía, espero que sepas que a pesar de todo, a pesar de todas mis mentiras y traiciones, lo que sentí por ti al final fue real. Lo sé, respondió Sofía, y eso hace que todo sea aún más triste. Las puertas del elevador se cerraron, y Roberto Mendoza desapareció de la vida de Sofía para siempre. Carmen rompió el silencio. ¿De verdad vas a ayudarlo? No voy a ayudarlo a él, respondió Sofía, abrazando a Alejandro. Voy a usar la información que me dio para ayudar a cientos de mujeres que necesitan justicia. Es diferente. 3 meses después, la Operación Fénix Dorado, dirigida por Sofía y coordinada con autoridades de 6 países, desmanteló completamente la red de Eduardo Santamaría. 53 estafadores fueron arrestados, más de 300 víctimas recuperaron su dinero, y la historia se convirtió en un caso de estudio internacional sobre crimen organizado. Roberto murió en el hospicio 2 semanas antes de que se ejecutara la operación. Las enfermeras dijeron que sus últimas palabras fueron: «Dile a Sofía que gracias». Sofía nunca supo de esas últimas palabras. Carmen había decidido no contárselo. 5 años después de la traición, 10 años después de haber conocido a Roberto, Sofía Mendoza Herrera estaba parada nuevamente en el Rincón Dorado. Pero esta vez, no estaba sola ni estaba espiando. Estaba celebrando. Su libro, La venganza más dulce, Cómo reconstruir tu vida después de la traición, había llegado al número 1 en las listas de bestsellers de México, Estados Unidos y España. Su empresa había abierto oficinas en 10 países. Su fundación había ayudado a más de 2,000 mujeres a recuperar su dignidad y su independencia económica. Y lo más importante, era completamente feliz. ¿En qué piensas?, le preguntó Alejandro, acercándose por detrás y abrazándola. Pienso en cómo la vida tiene formas muy extrañas de llevarnos exactamente a donde necesitamos estar, respondió Sofía, recargándose en su pecho. Si Roberto no me hubiera traicionado, nunca habría descubierto mi verdadera fuerza. Si no hubiera descubierto mi fuerza, nunca habría construido este imperio. Si no hubiera construido este imperio, nunca te habría conocido. ¿Estás diciendo que le agradeces? No, estoy diciendo que entiendo que a veces, las peores traiciones nos llevan a nuestros mejores destinos. Alejandro la giró suavemente hacia él. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu venganza? ¿Qué? Que no se trataba realmente de destruir a Roberto. Se trataba de construirte a ti.
Sofía sonrió y lo besó profundamente. En la mesa donde una vez había visto a Roberto besar a Daniela, ahora había una placa pequeña y discreta que ella había mandado poner. Aquí comenzó una nueva vida. 15 de marzo de 2020. SM. La mesera, una mujer joven que no trabajaba ahí 5 años atrás, se acercó tímidamente. Disculpe, ¿usted es Sofía Mendoza, la del libro? Sí, soy yo. Mi hermana compró su libro después de que su esposo la dejó por una mujer más joven. Quería agradecerle. Su libro le salvó la vida. Sofía sintió esa sensación cálida en el pecho que sentía cada vez que alguien le decía algo así. ¿Cómo está tu hermana ahora? Increíble. Abrió su propia panadería. Conoció a un hombre maravilloso y dice que nunca había sido tan feliz. Dice que su exesposo le hizo el mayor favor de su vida cuando la dejó. Sofía y Alejandro intercambiaron una mirada cómplice. Dale a tu hermana que me da mucho gusto saber eso. Y dile que recuerde, la mejor venganza siempre es vivir bien. Mientras caminaban de regreso a su oficina, tomados de la mano bajo el sol brillante de la Ciudad de México, Sofía reflexionó sobre el hecho de que su historia había comenzado con una traición en un café, pero había terminado siendo una historia de amor. No solo su amor por Alejandro, sino su amor por sí misma, por su trabajo, por las mujeres que ayudaba y por la vida que había construido desde las cenizas de su matrimonio destruido. Roberto había querido destruirla, pero en lugar de eso, la había liberado. Daniela había querido humillarla, pero en lugar de eso, la había fortalecido. Y ahora, 5 años después, Sofía Mendoza Herrera era la prueba viviente de que la venganza más poderosa no es hacer que tus enemigos sufran. La venganza más poderosa es ser tan feliz, tan exitosa, tan completa, que tus enemigos se conviertan en irrelevantes. Y en eso, su venganza había sido absolutamente perfecta.